Solo en esta isla, los 100 pies son capaces de comer dinosaurios. Las enredadas selvas de Skull Island eran sin duda los complejos forestales más impresionantes del mundo. Árboles retorcidos del tamaño de rascacielos surgieron en un revoltijo de raíces anudadas de la quebrada capa volcánica. Existían ecosistemas enteros dentro de los grandes brazos de estos árboles individuales, con especies únicas mimadas entre sus hojas y enredaderas. La maleza era más alta y más densa que los árboles de tamaño normal en otras partes de nuestro mundo. Asfixiaban el suelo, empapados cientos de pies por debajo del dosel devorador de luz. Enredaderas que parecían serpientes y otras estranguladoras se entrecruzaban una con la otra en una lenta lucha por la luz y el agua. Hongos del tamaño de sillones sobresalían de la madera húmeda para vomitar nubes de esporas tóxicas en el aire empapado, y espesos mares de hojas podridas se acumulaban entre las raíces de los contrafuertes, a varios pies de profundidad, en algunos lugares retorciéndose junto a 100 pies del grosor de un brazo y babosas luminosas. Comprender dónde terminaba una especie y comenzaba otra era una tarea en el tumulto verde. Todo tipo de organismo, ya sea planta, animal o algo intermedio, se entrelazaba entre sí en una danza salvaje por la supervivencia. Se trataba de un entorno extremo que recompensaba la adaptación extrema de sus habitantes. La lucha por la supervivencia dio lugar a muchas formas de vida muy extrañas, algunas de ellas vestigios del mundo prehistórico y otras eran versiones sesgadas de especies modernas. La selva sudaba en un crepúsculo eterno. Las ramas frondosas en lo alto robaban la luz antes de que pudiera filtrarse al suelo, creando un mundo de color verde apagado durante el día. Por la noche, la fría luz de la luna hacía eco en los estanques luminosos mediante criaturas emisoras de luz que llamaban a los insectos a su perdición. Las criaturas de la jungla aprendieron a utilizar esta oscuridad a su favor, ocultándose en su abrazo protector o desarrollando medios para atravesar la implacable oscuridad. En la batalla por el agua, la luz y la comida, cada uno tenía su propia carta que jugar. Las plantas se defendían con toxinas, solo para ser devoradas por las criaturas inmunes. Las presas se podían esconder bajo camuflaje, solo para ser detectadas por depredadores con órganos sensibles al calor. Una armadura escamosa se podía encontrar contra las garras afiladas. Los dientes afilados podían chocar contra los cuernos endurecidos. La naturaleza estaba en una guerra consigo misma y se deleitaba con sus propias creaciones. La selva húmeda de la isla recordaba al antiguo Cretácico, y quizás por eso muchos habitantes descendían de esa época. En la oscuridad cálida y húmeda de la jungla, los dinosaurios y sus parientes prehistóricos estaban protegidos del paso del tiempo y de las fuerzas del cambio que los destruyeron en otros lados. Aquí florecieron y evolucionaron hacia un nuevo extremo en su glorieta verde. Los venatosaurios podían llegar de 4 a 7 metros de largo y eran los cazadores predilectos en manada de Skull Island. Tomaron los avances y las especializaciones de sus antepasados dromiosaurios del Cretácico y los desarrollaron hasta un nuevo extremo. Su aguda vista, su gran velocidad y sus garras letales las compartían con sus ancestros, pero los venatosaurios habían tomado estas adaptaciones y les habían agregado algunas más para hacerlos los asesinos más efectivos. Los pesados bastadosaurios tronaban sobre la isla como brutales reliquias análogas de sus parientes dinosaurios perdidos hace ya mucho tiempo. Por lo contrario, los venatosaurios eran una raza nueva de cazadores, como los que habían comenzado a aparecer a finales del Cretácico.
Con 65 millones de años de evolución a sus espaldas, estos nuevos depredadores tuvieron tiempo para afilar sus herramientas de caza hasta un punto sin precedentes. Las caderas móviles permitían que las piernas giraran más lejos del cuerpo que cualquier dromiosaurio prehistórico. Si bien esta flexibilidad fue una compensación que redujo la velocidad máxima de los animales, proporciona a los venatosaurios una agilidad muy superior, rasgo más valioso para moverse en una jungla laberíntica. Las ágiles articulaciones de sus caderas les permitían agacharse al nivel del suelo, con el estómago tocando el suelo, y aún así estar preparados para saltar en cualquier momento. Esta adaptación permitió a los grandes cazadores utilizar una cobertura sorprendentemente baja a la hora de preparar sus emboscadas. Los ojos estaban colocados en lo alto de la cabeza, lo que permitía al venatosaurio mirar por encima de su refugio mientras permanecía casi oculto de sus posibles presas. Las pupilas eran como las de un gato y tenían hendiduras y podían dilatarse para dejar entrar más luz cuando cazaban bajo la sombra constante de los grandes árboles. La caja torácica de los venatosaurios se redujo en longitud, pero se hizo más profunda, otorgando más flexibilidad en la cintura sin reducir la capacidad pulmonar, un rasgo que se encontraba más comúnmente en los mamíferos. El perfil más profundo produjo más unión muscular, aumentando la fuerza de los brazos y dando un agarre más poderoso sobre las presas que luchaban. Estas criaturas eran máquinas de matar delgadas con cuerpos construidos para combinar la velocidad, la potencia y la agilidad. Sus huesos eran delgados y huecos para reducir el peso superfluo, pero tenían forma de panal para mantenerlos fuertes y duraderos. Sus cabezas eran cónicas y estrechas, rematadas con dientes delgados, afilados como navajas, pero rígidos y resistentes para clavarlos en las gruesas pieles de los herbívoros. Se encontraron venatosaurios en las regiones densamente boscosas de la isla. Preferían la densa jungla a las extensiones abiertas de tierras bajas, ya que éstas les brindaban más cobertura durante la caza y un amplio escondite para sus propios nidos y crías. Las manadas con territorios que estaban en los bordes del bosque a veces hacían incursiones en las tierras bajas para cazar, pero normalmente solo al amparo de la oscuridad. Los berrex diurnos matarían a un venatosaurio si alguna vez atraparan a uno. Sin embargo, al permanecer en la jungla, los depredadores más pequeños evitaban la competencia y el peligro. Coordinando sus salidas de caza con una astucia impresionante, las manadas habían desarrollado técnicas específicas para enfrentarse a animales potencialmente peligrosos con el mínimo riesgo. Venatosaurio fue la única especie que se alimentaba activamente de los brontosaurios adultos. Ningún otro depredador de la isla, ni siquiera el poderoso Berrex, podía hacer algo con el tamaño de la presa que quería derribar. Pero los venatosaurios encontraron la forma. Las manadas se dividían, ciertos miembros se rebelaban estratégicamente para hacer entrar en pánico y generar una estampida de brontosaurios en una dirección predeterminada. Los flanqueadores emprendían la persecución, molestando a los gigantes y llevándolos a un rumbo que habían elegido a través de terrenos peligrosos, sobre acantilados o hacia callejones sin salida. Las lesiones o la muerte entre la manada de brontosaurios por el trayecto pusieron la carne en la mesa del venatosaurio, recompensando su astucia con abundantes cantidades de carne lo suficientemente grande como para alimentar a una manada durante semanas. Las ruinas prenativas que salpicaban la isla crearon paisajes inusuales que también eran utilizados por los venatosaurios. El intelecto calculador era quizás el arma más letal de la especie, superando incluso a los dientes y las garras, arriando a sus presas por lo que alguna vez debieron ser las calles y los patios de la antigua civilización perdida. Las manadas cazadoras hacían uso de los callejones y canales entre los edificios que les proporcionaban sitios para emboscadas y caminos paralelos para correr y flanquear a las víctimas. Estas técnicas requerían menos cazadores para realizar el mismo trabajo. El terreno quebrado y los barrancos creados por las ruinas constituían trampas mortales muy efectivas para que Venatosaurio condujera a sus presas a la perdición. Además de los gigantescos brontosaurios, casi cualquier herbívoro de la jungla de tamaño grande o mediano podría encontrarse en el menú del venatosaurio, incluidos los ceratópsidos y los asperdosus con lomo de espada.
Incluso un venatosaurio valiente podría probar suerte ocasionalmente enfrentándose a un diablosaurio. La fuerte estructura social fue clave para el éxito del venatosaurio. La comunicación significativa entre individuos permitió el nivel de coordinación empleado en sus cacerías, pero también minimizó la competencia ineficiente y los conflictos dentro de la manada. Una pareja reproductora alfa dominaba la manada, pero la reproducción no se limitaba solo a ellos. Los polluelos nacidos en una jerarquía estricta heredaban el rango de sus padres. Las crías de venatosaurio al nacer eran cuidados por toda la manada. Se llevaban comida a sus nidos excavados, normalmente bajo las raíces de grandes árboles, hasta que eran lo suficientemente grandes y fuertes para seguir a la manada en las cacerías. En todo momento, los jóvenes estaban custodiados por una escolta de rango bajo. Este centinela permanecía en el nido mientras el resto de la manada iba de caza. Una sola manada de venatosaurios podía contar con 6 a 12 adultos con sus crías y se extendían por un gran territorio con fronteras bien definidas. El raspado de árboles y el marcado regular con heces u orina reforzaban estos límites con las manadas rivales. Cuando se disputaban territorios, las posturas y las exhibiciones ruidosas solían ser suficiente para calmar las tensiones entre los grupos. Rara vez una disputa fronteriza se volvía violenta. Estos animales tenían dedos ágiles y una destreza notable con sus garras delanteras. Únicos entre los dinosaurios, utilizaban sus manos para manipular su entorno a su beneficio. Cuando se agazapaban detrás de un refugio, los venatosaurios reposicionaban la vegetación que los oscurecía para ocultarse mejor y crear aberturas a través de las cuales espiar. Durante el cortejo, las hembras indicaban su interés o indiferencia agitando o bajando la cola sinuosamente levantada y miraba hacia otro lado. Los machos anunciaban su afecto, pavoneándose con las manos apretando el pecho y moviendo la gran cola. Las exhibiciones agresivas hacia venatosaurios rivales generalmente iba acompañada con rugidos y raspaduras del suelo. Las exhibiciones de los venatosaurios hacían que sus colas fueran más altas y rígidas, sus garras delanteras se extendían y flexionaban mientras revolvían la tierra a su alrededor con sus largas garras curvas. Si no se producía la respuesta sumisa correcta, seguirían rugidos o raspaduras. Similar a la danza de amenaza, era la pose de dominación. Los animales sumisos se agachaban y la cola caía al suelo. Las garras delanteras se mantenían cerca del cuerpo en forma no amenazante. Como si el letal venatosaurio no fuera suficiente, la isla era el hogar de una segunda especie estrechamente relacionada, Venatosaurio impavidus. Más pequeño que el venatosaurio común, pero no por eso menos impresionante. Distinguidos por su color marrón rayado y sus colas con puntas azules, estos ágiles cazadores tendían a preferir los valles y los barrancos oscuros, a menudo cazando a lo largo de las vías fluviales, donde se concentraban los gaurs y los lygocristus. Con la mitad del peso de un gran venatosaurio, Impavidus también podía utilizar rutas arbóreas, recorriendo silenciosamente a lo largo de las ramas y troncos cubiertos de musgo cuando se acercaban sigilosamente a sus presas. Poseían una mejor visión en condiciones de poca luz, lo que los convertía en cazadores eficaces del crepúsculo, utilizando la luz cambiante para atrapar a sus presas en los momentos más vulnerables, ya sea capturando herbívoros diurnos cuando la luz fallaba o atacando salvajemente a las presas nocturnas que estaban en desventaja en la penumbra. Sus colas de colores azules brillantes se utilizaban para exhibiciones sexuales. Los individuos de colores más vivos parecían ser los más buscados por las parejas. Un miembro muy curioso de la colección de animales de Skull Island y habitual en el menú de los venatosaurios era una especie de ganado llamado gaur. Obviamente, el gaur de Skull Island era una llegada relativamente reciente, casi idéntico a una especie asiática continental, lo que sugiere que pudo haber llegado importado a la isla en algún momento de los últimos 1000 años por la antigua civilización perdida.
Los Gaur sobrevivieron sorprendentemente bien a la isla, mucho después de que sus amos humanos desaparecieran, y a pesar de la depredación, sus cuernos largos y curvos y su masa los convertían en dignos adversarios para las especies depredadoras, como el venatosaurio, y su color oscuro los ayudaba a mezclarse con el entorno selvático. Las berrex preñadas ponían sus huevos en enormes montículos de hojarascas recolectadas en lugares apartados de la jungla. La descomposición natural de los detritos proporcionó una incubación ideal para los embriones en desarrollo, liberando a los padres para vagar en busca de comida. Periódicamente, la hembra regresaba al nido para orinar en el montículo, y el olor era lo suficiente para ahuyentar a la mayoría de depredadores, aunque no a todos. El sigiloso Alapsosaurio parecía inmune a la terrible advertencia emitida por la orina. De hecho, se sentía atraído por el olor, como una campana de cena, y se especializaba en asaltar los nidos, incluso el de los grandes berrex. Los reflejos rápidos y el oído agudo eran la marca registrada del ladrón de huevos. Hacía salidas sigilosas para obtener su premio, y luego se retiraba a su guarida escondida para comer tranquilo. De los huevos sobrevivientes del Bastosaurio nacían pequeñas réplicas de sus padres, completamente capaces de cuidarse de sí mismos desde el momento de su aparición. Cazando en la maleza de la jungla, gradualmente capturaban presas cada vez más grandes a medida que crecían, comenzando con 100 pies y lagartos olfateados entre la hojarasca. Agrupados en pequeñas manadas de animales de la misma edad, para protegerse, los jóvenes berrex podían derribar presas más grandes, pero sin la sofisticada coordinación característica de las manadas de venatosaurios. Los dinosaurios jóvenes permanecían en estas afiliaciones laxas hasta el inicio de la pubertad, cuando su tamaño comenzaba a inhibir su eficiencia como depredadores de la jungla, obligándolos a desplazarse a las tierras bajas. Durante su infancia, los berrex podían ser presas potenciales de otros carnívoros, por lo que las rayas verdes y negras de sus pieles ayudaban a ocultarlos de las amenazas y al mismo tiempo servían para sus propias cacerías. Mientras estaban en sus manadas, los belicosos jóvenes berrex aprovechaban la fuerza numérica para intimidar a otros carnívoros y evitar que los mataran. Cuando una pandilla de estos matones hambrientos se cruzaba con los venatosaurios, las posturas sutiles y los rugidos de advertencia se perdían y el conflicto era inevitable. Estas criaturas jóvenes no tenían la experiencia a la hora de evaluar a sus oponentes y a menudo sufrían heridas en las competencias con los peligrosos venatosaurios. Las muertes eran de esperar cuando los desafíos torpes sobre la comida salían muy mal. Al oler a los polluelos de los venatosaurios en un nido, una pandilla de berrex también podía intentar intimidar al centinela solitario para llegar hasta los polluelos, solo para ser sorprendidos por el resto de la manada que regresaba en respuesta a las llamadas de alarma del guardia. La oscura jungla era una escuela implacable para jóvenes carnívoros y el desgaste entre los estudiantes era feroz. Solo los que aprendían rápido sobrevivían y se graduaban como adultos. El gigante Fuetodón podía llegar a los 6 metros de largo. De cuerpo ancho, era un osco, depredador y carroñero de la jungla, bien adaptado a la vida merodeadora por el suelo, ahogado por la hojarasca. Los ostiodermos a lo largo de su espalda lo delataban como una especie de cocodrilo, pero el hocico era corto y estaba fuertemente reforzado para aplastar huesos y preparado para confrontaciones territoriales brutales. Fuetodón tenía mala vista, pero como depredador de emboscada solitario, esto no impidió su éxito. Oculto bajo las hojas, en huecos excavados a lo largo de los bordes de los senderos de caza, el depredador esperaba pacientemente para tender una emboscada a sus presas inconscientes usando el camino. La mayoría de veces se trataban de pequeños herbívoros, y a veces podía capturar grandes pájaros no voladores. Sorprendidos mientras avanzaban por el camino, Fuetodón capturaba prácticamente cualquier cosa disponible. El grosero carnívoro no podía permitirse el lujo de ser exigente. Su actitud era la de primero muerde y después preguntas. Como tal, mucho dependía de la efectividad del primer y poderoso mordisco.
La fisiología del fuetodón estaba orientada hacia pequeños estallidos de actividad con largos periodos de descanso entre ellos. Al lanzarse podía hacerlo con una velocidad y potencia aterradora. Las enormes mandíbulas ejercían una presión asombrosa, lo suficiente para romper huesos y paralizar, asegurando así que incluso si no lograba matar o asegurar a la presa con el primer mordisco, era poco probable que la víctima herida pudiese escapar. La especie tenía un excelente sentido del olfato para poder rastrear a sus presas heridas. También utilizó este agudo olfato para arrancar invertebrados que vivían entre la espesa hojarasca. Este verdadero mar de materia vegetal en descomposición podría tener muchos pies de profundidad y esconder todo tipo de pequeños bocadillos para interesar a un fuetodón hambriento. De hecho, los jóvenes vivían exclusivamente de estos bocados cuando aún eran pequeños y se ocultaban entre los detritos de grandes depredadores, incluso los de su propia especie. Fuetodón ya no era un depredador acuático como sus antepasados, sino que confiaba en el poder de sus fuertes y altas patas traseras para impulsarse hacia adelante cuando atacaba. Debido a que los fuetodones juveniles todavía pasaban gran parte de su vida en el agua, el depredador mayoritariamente terrestre conservaba la cola grande, poderosa y ancha, como la de un cocodrilo. Los fuetodones a veces podían padecer una infección desfigurante que contraían de la hojarasca. La infección podía llegar a ser tan virulenta que incluso los huesos del animal mostraban crueles cicatrices. El avarusaurio, de 5 a 7 metros de largo, era un oportunista hosco que comía de todo, desde carroñas hasta hongos, presas vivas y frutas podridas. Un estómago intensamente ácido permitió al grano omnívoro cargar en masa cualquier alimento que encontrara para digerirlo más tarde. Avarusaurio era solitario, pero su tenacidad y su fuerza lo mantenían a salvo de la mayoría de los demás depredadores. Smithodon podía llegar a los 2 metros de largo. Era un ágil depredador arbóreo que se alimentaba de aves y lagartos, tanto en el suelo como en los árboles. Cazadores solitarios, excepto cuando estaban apareados, los smithodontes eran sorprendentemente fuertes para su tamaño y podían cazar incluso algunas de las grandes aves no voladoras que hacían de la selva su hogar. Eran saltadores increíbles, podían cubrir hasta 6 metros con un solo salto. Saltando de una rama a otra, a veces podían recorrer varios kilómetros sin tocar el suelo. Tenían garras largas y curvas, pero las usaban principalmente para trepar. Preferían emplear sus dientes en forma de daga para someter a sus presas. Por lo general, un solo mordisco era suficiente para provocar una herida mortal. Las hembras ponían sus huevos en nidadas de 2 o 3 dentro de un árbol hueco o en las raíces de una cueva. Quedándose con los huevos, los incubaba y criaba a las crías mientras el macho cazaba. Las crías nacían con dientes cortos, capaces de masticar los pequeños bocados de carne que su madre les cortaba. Sus sables completos no crecían hasta el año de edad. Una vez que los cachorros tenían alrededor de 4 meses, el padre abandonaba a la pareja para volver a una existencia solitaria. Las crías permanecían con su madre, aprendiendo de ella mientras cazaba, hasta la siguiente temporada de reproducción, cuando ella los ahuyentaba y buscaba otra pareja. Los K-Bears, de 7 a 10 metros de largo, eran carnívoros de constitución robusta que merodeaban por el suelo de la jungla y las ramas más bajas. Los K-Bears eran cazadores ágiles con una destreza que igualaba su fuerza. Se apareaban de por vida y formaban fuertes vínculos con sus parejas, cazando juntos en silencio. Aunque los días y las noches diferían poco en los rincones más profundos de la jungla, donde la luz del sol rara vez penetraba, los K-Bears eran en su mayoría depredadores nocturnos. Su vista era aguda y su oído y sentido del olfato era todavía más agudo, pero su verdadera ventaja en la caza era un órgano especializado de detección de calor ubicado en el hocico. De función análoga al órgano foso de algunas especies de serpientes, esta notable adaptación exponía a las presas ocultas por su firma térmica.
Al aprovecharse de casi cualquier cosa que se cruzara en su camino mientras merodeaban en la oscuridad, las poderosas mandíbulas de los Keybers podían infligir heridas salvajes, incluso podrían derribar animales del tamaño de un diablosaurio juvenil. Estas criaturas protegían a sus presas, a menudo las arrastraban varios kilómetros a través de la jungla hasta una posición defendible antes de comer. Un par de Keybers podían pasar varios días consumiendo un cadáver, dormitando y comiendo tranquilamente hasta que no quedara nada. Sus poderosas mandíbulas podían aplastar los huesos, dejando poco para los pobres carroñeros que esperaban pacientemente los restos. La mayoría de los habitantes pequeños y medianos de la jungla eran presas potenciales para los Keybers, pero más comúnmente capturaban Sylvaceratops jóvenes. Los ágiles ceratópsidos eran más rápidos a través de la densa jungla, por lo que los Keybers aprovechaban las ramas colgantes o los árboles caídos para acercarse desde arriba, permaneciendo ocultos hasta que estuvieran dentro del alcance del ataque. También, una presa común para los Keybers era el Ornithischio pugiordosus, de 2 metros de largo. Moviéndose en pequeños rebaños, estas criaturas rotaban las tareas de guardia, con 1 o 2 vigilantes mientras el resto pastaba en las plantas bajas. El estado de alerta era su mayor defensa, lo que requería un gran sigilo para los Keybers, incluso de noche. Los hombros afilados estaban orientados hacia atrás para protegerlos de los depredadores que los perseguían, obligando al Keyber a tener cuidado a la hora de morder. Un cazador sabio se aseguraba de morder debajo, apuntando al estómago o al cuello. Otra de estas presas era el Eveosaurio, que se movía lento y era miope, pero sorprendentemente difícil de matar. Un cuello grueso y un tubo en la garganta reforzado hacía que dar un mordisco fatal fuera más difícil a comparación de otras presas. Por lo general, los herbívoros de 5 metros y medio de largo eran abatidos por parejas de Keybers que actuaban juntos para someterlos y mutilarlos. Estas criaturas tendían a morir de forma desordenada y lenta. Los Iliaornis, de 1,5 metros de largo, eran comunes y muy extendidos, y hacían sus nidos en las sombras profundas entre las raíces de los árboles gigantes. No eran voladores, su agilidad y velocidad a través de la jungla era su mayor defensa contra los depredadores como el Dinocanisaurio, aunque podían dar patadas que los depredadores sabían muy bien que debían tener cuidado a la hora de acorralarlos. Sinodontes blindados. Los dinocanisaurios de 1 metro de largo vivían en manadas apretadas de hasta 1 docena de adultos y otros tantos cachorros. Los pequeños depredadores agresivos eran muy sociables y dependían uno del otro para la defensa de la manada, sus límites territoriales y la caza coordinada. La vida de la manada estaba dictada por una jerarquía estricta, con una matriarca a cargo y todos los miembros de la manada tenían roles claramente definidos. Las crías nacían en guaridas poco profundas y fuertemente vigiladas, excavadas debajo de los árboles o grietas en el suelo rocoso del bosque. En años de buena caza, varias hembras podían tener sus crías y criarlas juntas, pero en temporada de escasez, la matriarca destruía los huevos y a las crías de otras hembras de menor rango para reducir la competencia con sus propias crías. Estos cazadores intrépidos merodeaban por el suelo de la jungla y tan alto como podían trepar entre los árboles, capturando presas grandes y pequeñas en equipo. Los dinocanisaurios se comunicaban con silbidos y resoplidos a través de sus fosas nasales, coordinando sus acciones para flanquear y acorralar a sus presas. Aunque complejo, el comportamiento de sus manadas no era tan sofisticado como el de los grandes venatosaurios, que los depredaban si tenían la oportunidad. El nocturno Noctopervagus podía llegar a los 2 metros de altura, y era un recolector de hojas entre la hojarasca del suelo de la jungla. Con poderosas patas y un pico con dientes de sierra, el pájaro era bastante capaz de defenderse de los pequeños depredadores y más que rival de los venenosos 100 pies de los que se alimentaba exclusivamente. A pesar de su tamaño, el pájaro pudo sujetar y desmembrar delicadamente a los 100 pies con sus patas y su pico, eliminando las piezas bucales venenosas con una destreza de cirujano.
Para protegerlos, los huevos de estas criaturas eran oscuros y estaban cubiertos por una rica capa membranosa, ideal para el crecimiento de pequeñas esporas y musgo. Poco después de ser puestos, los huevos quedaban cubiertos de pequeñas plantas, camuflándolos mientras su madre se alimentaba de la jungla cercana. La desventaja de la protección fue la misma planta que podría causar dificultades a las crías que intentaban salir del cascarón. La asistencia de los padres era esencial para la eclosión exitosa. El pinatono era otra ave no voladora que podía llegar a los 2 metros de altura, con una cabeza pequeña que le permitía alcanzar los arbustos espinosos en busca de bayas y otras frutas escondidas. Aunque aparentemente indefenso, Pinatono tenía un as bajo la manga. Aproximadamente una cuarta parte de su dieta consistía en una baya bastante nociva que la mayoría de otras especies dejaba de lado por su pulpa extremadamente caliente. Pinatono cargó la fruta a granel. El ácido estómago del ave adquirió una nueva potencia, desprendiendo un gas fétido de las heces, el aliento y los poros, inmune a sus cualidades abrasadoras. Cuando se veía amenazado, Pinatono podía recuperar el contenido de su estómago en un recipiente inflable colocado en su garganta y dispararlo con sorprendente precisión para desalentar las amenazas. Incluso el depredador más blindado evitaba la pulpa ácida, que causaba una incomodidad extrema en los ojos y otras partes del cuerpo. Con 7 metros de largo, espaldas acorazadas y pieles gruesas, los imponentes diablosaurios tenían pocos enemigos. Su tamaño y su indiferencia ante los ataques, gracias a su armadura, le garantizaba seguridad una vez que eran adultos. Solo los jóvenes eran vulnerables a la depredación por parte de criaturas medianas o grandes. Por esta razón, los adultos vigilaban estrechamente a los jóvenes. Las crías crecían bajo la protección del grupo familiar hasta que tenían una edad suficiente para emprender el camino solitario en busca de una pareja. Estas criaturas generalmente se asociaban en pequeñas cantidades, ya sea unidades familiares o parejas apareadas. Generalmente eran solitarios, particularmente los machos. Los machos tenían los cuernos más grandes que las hembras. La configuración exacta de los cuernos y osteodermos parecía variar ampliamente entre individuos y puede haber servido para algún tipo de proceso de identificación rudimentario. Tanto machos como hembras tenían cabezas llamativas y rojizas. Este rasgo los ayudaba a encontrarse entre sí en la penumbra de la selva y al mismo tiempo servía para intimidar a los posibles depredadores. Los diablosaurios tenían mala vista y dependían principalmente del olfato para encontrar su comida. Sus labios eran móviles, sus dientes planos y rechinantes estaban adaptados para triturar y aplastar los duros helechos que cubrían el suelo de la jungla. También utilizaron su gran fuerza para despojar determinadas especies de enredaderas que preferían, arrancándolas con poderosos tirones de sus grandes cabezas. En general, la forma del cuerpo del diablosaurio se parecía a un ceratópsido, pero en lugar de ser pariente de varias especies de la isla, Diablosaurus resultó ser una especie poco convencional de saurópodo. Con un cuello truncado y colas rechonchas, habían desarrollado una armadura y un físico fornido en lugar de los cuellos y las colas alargadas de sus parientes más cercanos. Los diablosaurios estaban plagados de osteodermos, una armadura eficaz contra los dientes y las garras depredadoras. A pesar de su tamaño, caminaban con paso seguro, sobre las puntas de sus dedos, de aspecto delicado pero resistente, abriéndose paso ágilmente a través de la espesa maleza y el terreno irregular del suelo del bosque. En lo profundo de la jungla, un extraño miembro de la familia Ceratopsida se había adaptado a la vida entre los troncos enredados. El Silvaceratops, de 3 a 4 metros de largo, eran altos y ágiles, tenían un cuerpo estrecho para permitirles deslizarse fácilmente a través del denso laberinto de troncos, con sus largas crestas extendidas a lo largo de sus cuellos mientras avanzaban a través de la espesa vegetación. Cuando se sentían amenazados, los Silvaceratops dependían de su velocidad y agilidad para escapar.
Solo durante la temporada de anidación, los machos se mantenían firmes, bajando sus caras en forma de escudo hacia el suelo para formar una pared entre sus vulnerables huevos y posibles depredadores. Al igual que el Ferrocutus, Sylvaceratops viajaba en pequeños rebaños familiares. Los machos competían por el acceso a las hembras y solo se volvían territoriales durante la temporada de apareamiento, lo que permitía que varios machos adultos coexistieran en armonía dentro de la misma manada durante la mayor parte del año. Las crestas de los machos adultos adquirían colores elaborados durante la temporada de apareamiento. Las más brillantes atraían a las hembras. También brotaban pequeños cuernos estacionales y se usaban en justas entre los machos para afirmar su dominio. Los cuernos de estas criaturas se quitaban más tarde, minimizando la posibilidad de engancharse o enredarse a la hora de correr por la densa jungla. Sylvaceratops subsistía de arbustos y maleza, complementando su dieta con frutas y nueces de temporada. En determinadas épocas del año, la especie demostraba una extraña intuición y esperaba debajo de un árbol en concreto el mismo día que el fruto empezaba a caer. Las piernas largas le dieron al Sylvaceratops una excelente velocidad y agilidad, con 3 dedos fuertes en cada pie que se parecían a los de un mamífero. Este bello dinosaurio tenía un excelente agarre y equilibrio. El ágil Sylvaceratops podía saltar y girar para evitar ataques, abriendo un sendero en zigzag a través de los densos árboles y enredaderas que pocos depredadores podían igualar. El Monstruotalpus, de 4 metros de largo y cuerpo ancho, era un recolector de alimentos de la selva profunda. Llamado así por su talento para excavar, el Monstruotalpus tenía fuertes extremidades delanteras para extraer tubérculos, raíces y hongos de los que vivía. El fuerte sentido del olfato de la bestia lo llevó a localizar los objetos más selectos enterrados a varios metros bajo tierra. Los dientes planos en forma de espátula cortaban y rebanaban raíces gruesas, mientras que, más atrás, en la boca, las muelas anchas y trituradoras, impulsadas por enormes músculos de la mandíbula, convertían incluso la materia más dura en pulpa y puré. En la época de reproducción, las hembras de Monstruotalpus exudaban un potente almizcle que atraía a los machos de todas partes. No era raro ver varios machos seguir a una hembra durante días, intentando bloquear el avance de los demás mientras la hembra elegía a su pareja, normalmente más de una, entre los aspirantes a pretendientes. Los huevos eran enterrados para que se desarrollaran solos, y las crías emergían solo después de cavar hasta llegar a la superficie. Los Asperdosus, de 10 a 12 metros de largo, eran el segundo saurópodo más grande de la isla. Acorazados, de cuerpo estrecho y cuello largo, vivían en las profundidades de la jungla. Primos de los corpulentos brontosaurios, estos tenían un cuello más ágil y su estrecho calado les permitía a estos gigantes maniobrar hábilmente entre los árboles retorcidos y densamente poblados a pesar de su gran tamaño. Los Asperdosus tenían un excelente sentido del olfato, lo que los guiaba hacia sus especies alimenticias favoritas en la implacable oscuridad de la jungla. Sus pequeñas cabezas estaban provistas de dientes cortantes y rechinantes. Estas criaturas preferían varios frutos pequeños que maduraban en diferentes épocas del año, por lo que su lenta y serpenteante migración a través del bosque seguía un ritmo anual dictado por la época de fructificación. Los duros osteodermos cubrían las duras pieles de los Asperdosus, y sus rígidas espinas dorsales eran lo suficientemente duras como para empalar a enemigos torpes. Su gran armadura y su gran masa los colocaba fuera de la categoría de peso de la mayoría de depredadores. Aunque para los venatosaurios y los keibers eran presas fáciles, ambos depredadores estaban lo suficientemente armados y tenían la astucia para intentar cazarlos, pero incluso estos peligrosos asesinos temían a la larga cola del Asperdosus, que era capaz de romper huesos con un golpe bastante potente. Solitarios durante la mayor parte del año, en la época de reproducción, los Asperdosus se localizaban con ruidos de baja frecuencia que reproducían en sus estómagos. Los machos hacían todo lo posible para impresionar a las hembras, nivelando pequeñas áreas de la jungla, usando su cola para azotar y destrozar la vegetación y derribar árboles pequeños. En este claro,
pataleaban y retumbaban, chocando para hacer el mayor ruido posible. Las hembras se sentían atraídas por los artistas más grandes y destructivos, buscando a los machos más fuertes para engendrar a sus crías. Los últimos de su especie. Los últimos descendientes del estegosaurio en Skull Island se aferraban a la vida en los valles de helechos en las profundidades del interior de la isla. Impresionantemente blindados, con una piel dura, altas placas dorsales y laterales, púas, abdominales y de cola, el Artercurisaurio de 6 metros de largo no era un almuerzo fácil para los depredadores, pero la competencia con otros herbívoros más exitosos estaba haciendo que sus números disminuyeran. Estos animales tenían un metabolismo lento, lo que requería un pastoreo casi constante. La sobreespecialización fue su perdición. Los Artercurisaurio comían solo un puñado de helechos. Todos ellos eran raros debido a la competencia de plantas modernas. Tener que pasar tiempo buscando este alimento raro solo para compartirlo con otros herbívoros generalistas, casi con certeza habría llevado a la extinción de estos notables dinosaurios, si no se hubiera producido la destrucción de la isla. Las matriarcas lideraban pequeñas manadas de una docena de hembras con crías. Los machos solteros nunca estaban lejos de estas manadas. En la época de crianza, los machos se turnaban para acercarse a la manada y exhibirse, con la esperanza de ganar la aprobación de la matriarca y sus seguidoras. Si era aceptado, se le permitía unirse temporalmente a la manada, obteniendo acceso a las hembras durante unos pocos días. Artercurisaurio era un animal ruidoso que producía una variedad de sonidos, desde chillidos y gruñidos hasta profundos ruidos de molleja. Los sonidos específicos tenían diferentes significados. Los murmullos tranquilizadores, hechos mientras pastaban, parecían transmitir una señal de seguridad a otros miembros de la manada. Los chillidos de súplica de los jóvenes estimulaban a los padres para regurgitar su comida, mientras que un sonido similar producido por un adulto de rango inferior transmitía sumisión ante la matriarca. Tenían varios bramidos específicos para las amenazas, alertaban al grupo del peligro y los adultos reaccionaban en consecuencia para proteger a los jóvenes. Los enormes ciempiés de Skull Island eran serios contendientes como depredadores de la maleza, en la jungla, y empequeñecían a sus primos del dosel. Varias especies gigantes rondaban la hojarasca, comiendo invertebrados, ratas, lagartijas y otras presas pequeñas. El Megapeit horridus estaba entre los más grandes. Este asesino de 1,20 m de largo tenía patas fuertes para agarrar a sus presas, inmovilizándolas mientras su cruel veneno hacía efecto. El Dreponesis, de 1,50 m de largo, fue el ciempiés más grande que haya existido. Demasiado pesado para treparse a los árboles, cazaba entre las raíces presas pequeñas, incluyendo crías de dinosaurio, a los que inmovilizaba rápidamente con su veneno feroz y de acción rápida. Las hembras dreponensis anidaban en troncos podridos y los masticaban para abrir canales en la madera pulposa donde ponían sus huevos. Durante este periodo eran muy territoriales y atacaban a cualquier intruso que amenazara a sus crías. El más pequeño de estos ciempiés habitaba en el dosel de la jungla y podía llegar a los 35 centímetros de largo. Eidolonilotus era un voraz depredador que recorría las ramas en busca de lagartijas. En contraste con los pesados ciempiés del suelo de la jungla, Ilotus era un velocista de complexión ligera. Su veneno letal mataba a las presas pequeñas en cuestión de segundos después de morderlas, lo que reducía el riesgo de lesiones al cazador. Por otro lado, el más grande de los ciempiés que habitaban los árboles era Omnimatercimex, que podía llegar a los 80 centímetros de largo. Cazaba polluelos de aves o bebés dinosaurios indefensos y sin vigilancia. Una sola cría de dinosaurio podía alimentar al ciempiés durante semanas. Después de matar a un animal, el ciempiés perfumaba el cadáver con un repelente penetrante para alejar a los carroñeros. Esto le permitía consumir su premio en paz desde adentro hacia afuera. El Alto Dosel.
un ecosistema propio, distinto de las profundidades sin luz del suelo de la jungla. Era un laberinto verde de tramos vertiginosos y paredes de hojas móviles. El viento, ya fuera suave o violento, convertía el dosel en un mundo en perpetuo movimiento. Era un entorno transitorio, un lugar por el que se pasaba el agua, la luz y la vida en su camino hacia la tierra. Las criaturas del dosel se aferraban a esta tierra de nadie con las garras, los dedos o las extremidades prensiles que tenían, aplastadas por los elementos al servicio de la inexorable atracción de la gravedad. Con las adaptaciones que pudieran poseer, los habitantes del techo de la jungla luchaban por interrumpir y robar la cantidad de luz, agua y vida que pudiesen a su paso. Eran seres frágiles que se aferraban a una existencia tenue. Los curiosos monos ladrones no eran verdaderos monos, sino parientes de los terceros y lorinos, primates primitivos similares a los antepasados de los monos, y simios modernos. Estos pequeños y ágiles oportunistas trepaban entre las ramas altas del dosel, comiendo fruta, nueces, capullos de flores e insectos. Pero también tenían gusto por los huevos de pájaros y lagartos, que robaban directamente de los nidos por la noche. Los monos ladrones no eran especialmente rápidos ni poseían defensas impresionantes como la mayoría de los habitantes de la isla. Para evitar a los depredadores, se acurrucaban en guaridas comunitarias dentro de agujeros de los árboles durante el día y emergían al anochecer cuando sus agudos sentidos le daban una ventaja. El dosel de la jungla estaba verdaderamente repleto de vida. Incontables especies de insectos pululaban a través del laberinto de hojas. Algunos de ellos eran tranquilos herbívoros, otros eran tenaces cazadores. Algunos estaban muy camuflados, otros anunciaban a viva voz su venenosa armadura. Algunos abundaban en enjambres tan densos que ocultaban el cielo, mientras que otros eran tan raros que se aferraban a la vida en un solitario tronco. Todos estaban unidos por sus rasgos insectiles compartidos: 6 patas, un exoesqueleto, 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Pero más allá de esto, sus variaciones eran tan complejas y diversas como las de cualquier otro grupo de animal en el mundo. Uno de los insectos más peculiares era el Uguacilus. Pagar el precio máximo por la descendencia era un rasgo claramente poco común entre los insectos, pero los machos de Uguacilus lo convirtieron en un estilo de vida. Tras aparearse con éxito, las hembras depositaban sus huevos recién fertilizados en el caparazón de su pareja. Los huevos eran parásitos que se fusionaban con el macho, obteniendo nutrición directa a través de su exoesqueleto poroso. Al eclosionar, los gusanos se encontraban adheridos a una fuente de alimento cálida y lista en forma del desafortunado macho. A lo largo de los días sucesivos, las voraces larvas devoraban gradualmente a su padre todavía vivo, hasta convertirse en pupas dentro de la cáscara muerta del macho y emerger más tarde como avispas en miniatura de su cadáver seco. El aislamiento de Skull Island provocó una explosión de diversidad entre sus especies endémicas de lagartos, y muchos de ellos desarrollaron capacidades de vuelo limitadas. Un grupo en particular, exclusivo de la isla, pero emparentado con los agamas, desarrolló cerca de una docena de especies. Estos fueron los extraordinarios y espectaculares lagartos voladores. El Sanguideia, de escamas de fuego, podía llegar de 15 a 20 centímetros de largo, y era una de las especies más comunes del exitoso género de lagartos voladores Allotosaurus. La especie tenía una cola larga en forma de látigo que ocupaba 2/3 de su longitud total y una cabeza espinosa. Los machos tenían espinas más pronunciadas y las utilizaban para intimidarse entre sí. Estas criaturas subsistían de pequeños insectos. Entre los lagartos voladores más notables de la isla se encontraba el diablo emplumado, que podía llegar a los 15 centímetros de largo, y no tenía relación con ningún otro lagarto volador de la isla. Estas criaturas habían desarrollado escamas atenuadas análogas a las plumas de los pájaros. Estas se extendían a lo largo de los costados del lagarto mientras trepaba y cazaba, pero se abrían para permitir que el pequeño volara de árbol en busca de presas.
De todos los lagartos voladores era el más ágil, cambiando de dirección en pleno vuelo para perseguir insectos o evitar a depredadores con un elegante movimiento. Estos diablos emplumados podían emitir sonidos y lo hacían para comunicarse entre ellos en la oscura jungla. Los machos emitían sonidos fuertes para proclamar un territorio e impresionar a las hembras. En cierta época del año, el bosque resonaba con los croares parecidos a los de las ranas de cientos de pequeños lagartos que reclamaban sus particulares tramos de ramas. Per grandis, con sus 33 centímetros de largo, era el más grande de estos lagartos y podía planear solo distancias cortas, pero era un fuerte trepador. Los machos tenían pequeños crecimientos córneos sobre los ojos para las peleas territoriales. Cada lagarto grande intentaba obligar a su rival a bajarse de una rama en disputa. Luchaban con sus cuernos cortos entrelazados como si fueran ceratópsidos en miniatura. Como testimonio del ingenio ilimitado de la naturaleza, los aerosaurios de 18 a 25 centímetros de largo eran otra línea convergente de lagartos voladores no relacionados nativos de Skull Island. Poder escapar de un depredador en pleno vuelo, al parecer, era una carta demasiado valiosa como para dejarla pasar a la hora de evolucionar. Con membranas palmeadas entre sus largos dedos y a lo largo de sus extremidades, estos voladores parecidos a los anolis solo podían sostener planeos cortos de rama en rama, pero generalmente era suficiente para salvarlos de las fauces de grandes 100 pies u otros depredadores del dosel. Sin embargo, el ágil halcón de la isla no era tan fácil de evitar. El pájaro azul podía atrapar hábilmente a un aerosaurio en pleno vuelo. Sin duda, el Stycalictus era un ejemplo de la locura natural de esta isla. Superando en tamaño a sus competidores más cercanos por el título, el Stygalictus, que podía llegar de 2 a 3 metros de largo, fue la araña más grande que jamás haya existido. Aunque su tamaño se debía principalmente a sus patas, esta araña era enorme en comparación con cualquier otra especie. Stycalictus se alimentaba de pájaros, pero estos pájaros eran tan altos como un hombre. También podía depredar a algunos dinosaurios. Esta criatura venenosa era demasiado grande para tejer una red normal. Exudaba una seda pegajosa, pero la utilizaba principalmente para crear una guardería donde poner a sus crías, en lugar de trampas para sus presas. El arácnido a la hora de cazar dependía de su camuflaje, ocultándose entre las ramas bajas y el follaje donde su silueta se rompía y se disfrazaba. Por lo general, estos gigantes se posaban sobre los senderos donde pasaban animales, atrapando aves del bosque que no volaban y pequeños dinosaurios. El Stycalictus recibió su nombre por las cáscaras petrificadas de sus presas, chupadas en seco que cubrían el suelo debajo de su refugio. Los cielos de Skull Island no estaban dominados por las aves, sino por roedores voladores. Si bien los más impresionantes vivían en las tierras altas, la jungla estaba embrujada por los estridentes chillidos de los aulladores que podían llegar al 1,50 m de envergadura. Estos peludos depredadores aéreos tenían dientes afilados y sus ojos bulbosos eran agudos, capaces de perforar la oscuridad debajo del dosel, donde cazaban pájaros, ratas, insectos grandes y lagartijas. Una de sus presas favoritas era el murciélago blanco de Skull Island, que podía llegar a los 23 centímetros de envergadura. Los aulladores arrancaban de sus perchas a estos murciélagos durante el día o los atrapaban en pleno vuelo al anochecer. Aunque las aves no hayan tenido la exclusividad de ocupar el cielo de Skull Island, aún así estaban representadas en gran número. Sus representantes más impresionantes fueron sin duda las aves gigantes no voladoras que rivalizaban con el tamaño de algunos dinosaurios, pero en las alturas de la jungla, una colección de especies notables y únicas dejaron su propia huella en la historia natural de este mundo. El loro marcial, emparentado con los loros carroñeros, era un hermoso pájaro parecido a un guacamayo. La isla tenía su propio pájaro carpintero, el ala oscura, que no era un verdadero pájaro carpintero, sino otro ejemplo de evolución convergente.
Del mismo modo, el diminuto pájaro brillante era un análogo del colibrí, descendiente de los vencejos indonesios. Los halcones de Skull Island y los calaos eran depredadores de la copa de los árboles, mientras que el cuervo elegante, adornado con gran ornamentación, era un oportunista que tomaba cualquier bocado que pudiese encontrar, ya sea animal o vegetal.